En esta edición de Noticias 13, CELAM celebra Asamblea General en Aguadilla. Partidos de minoría radican demanda contra Código Electoral. Hacienda revela fechas sin IBU para prepararnos ante temporada de huracanes. Presidentes de Ucrania y Rusia acuerdan reunirse con líderes africanos. Papa Francisco pide a los medios proclamar la verdad. Esto y más en esta edición de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13. Hoy es miércoles 17 de mayo del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. Amigos, en esta edición continuamos explicando lo que ha estado haciendo el CELAM durante los pasados años. Un camino de renovación y reestructuración en clave sinodal, la opción por los pobres. La opción por los pobres y los más vulnerables del continente latinoamericano y caribeño ha llevado al CELAM a asumir durante el cuatrienio 2019-2023 nuevos retos y desafíos en perspectiva de comunión, colegialidad y sinodalidad. Estas son algunas de las apuestas más relevantes. Apoyo y colaboración con la SEAMA. Además de participar y apoyar la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, propuesta por la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica en octubre de 2019, a solicitud de la presidencia de la SEAMA, se firmó un convenio de colaboración mediante el cual CELAM provee a la SEAMA de una oficina en su sede en Bogotá y participa en la administración de sus proyectos, así como en la obtención de recursos para llevarlos a cabo. Todo esto en el marco de los estatutos de la SEAMA aprobados por el Papa Francisco. Definición de la política del CELAM para la prevención y el cuidado. A comienzos de 2022, el CELAM conformó una comisión para elaborar la propuesta de la política de prevención y protección en comunión con las orientaciones y las acciones asumidas por la Iglesia Universal, siguiendo las orientaciones del Sumo Pontífice. De igual forma, ese año se contrató una profesional experta para apoyar el proceso, desarrollándose reuniones y talleres con el personal y miembros de los equipos de los centros pastorales. Fruto de ese itinerario, en noviembre de 2022, la presidencia promulga la política del CELAM para la prevención y protección. La creación del Fondo Populorum Progressio y el papel del CELAM. El 26 de marzo de 1969, con motivo del segundo aniversario de la encíclica Populorum Progressio, San Pablo VI creó un fondo para ayudar a los campesinos pobres y promover la reforma agraria, la justicia social y la paz en América Latina. En continuidad con esa iniciativa, San Juan Pablo II decidió crear en 1992 la Fundación Populorum Progressio, considerada un gesto de amor de la Iglesia en solidaridad con los más abandonados y necesitados de protección, como los pueblos indígenas, mestizos y afroamericanos. Después de 30 años de labores, el 16 de septiembre de 2022, el Papa Francisco decidió suprimir la fundación y crear el Fondo Populorum Progressio, confiando al CELAM la tarea de ayudar en el análisis de los proyectos y su realización, continuando el trabajo conjunto con la Curia Romana a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que conservará la responsabilidad de la administración del fondo, que estará vinculado al servicio de esta misión. En este sentido, el mismo mes de septiembre de 2022, se suscribe el convenio entre el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral y el CELAM para la promoción de los proyectos financiados por el Fondo Populorum Progressio, que beneficien a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en América Latina y el Caribe. Para ello, el CELAM nombra a un coordinador de proyectos y a una asistente, y les asigna una oficina en su sede. En su primer año de gestión, bajo el liderazgo del CELAM, se han postulado al fondo más de 100 proyectos para ser evaluados y seleccionados.
Se espera que el Fondo Populorum Progressio siga visibilizando la opción preferencial por los más pobres que caracteriza a la Iglesia latinoamericana y caribeña. El liderato del CELAM presentó detalles de asuntos económicos asumidos para llevar las riendas del proceso de renovación y reestructuración y el establecimiento de la nueva sede inaugurada en el mes de julio del año pasado en Colombia. Una de las tareas encomendadas a la presidencia del CELAM 2019-2023 fue la de dar continuidad y culminar el proceso de construcción de la nueva sede del organismo episcopal en Bogotá, iniciado bajo la presidencia del cardenal Carlos Aguiar en 2013, cuando se tomó la decisión de unificar las sedes de Usaquén y de la Avenida Boyacá. En ese momento, luego de la aprobación del proyecto, se inició la búsqueda de recursos que lo harían posible. En el año 2017, bajo el liderazgo del cardenal Rubén Salazar, quien para ese momento era el presidente del CELAM, se consigue la licencia de urbanismo y se aprueban los planos tras la realización de un concurso con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El diseño de la nueva sede fue asumido por las firmas FBD Arquitectura y Diseño Urbano, Fiallo Atelier, Más Arquitectos y el arquitecto Camilo Esguerra Solano, a quienes se adjudicó el proyecto. En 2019 se recibe la aprobación de la licencia de construcción y en junio inician las obras que, meses más tarde, se vieron truncadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones que impuso. Sin embargo, el proyecto siguió adelante con el rigor técnico y urbanístico que corresponde a una construcción escalonada, respetuosa del entorno, que se adapta a la topografía de la montaña, incorporando elementos biofísicos en su diseño, naturaleza dentro de los espacios, iluminación natural, flujo de aire, acceso físico y visual al paisaje circundante y la organización espacial de un claustro que evoca los monasterios, con una plaza central que funciona como atrio para la capilla y conecta al comedor y a la librería del CELAM, una biblioteca y un archivo que constituyen un auténtico tesoro para la investigación y formación teológico-pastoral en América Latina y el Caribe. Un patio con jardín que define la parte inferior y alrededor del cual están las oficinas, las aulas y el auditorio. Una zona privada para los dormitorios de los visitantes y residentes, y todo ello sin perder la perspectiva de áreas más públicas en relación directa con la ciudad. El 12 de julio de 2022 tuvo lugar la inauguración y bendición de la nueva sede, que contó con la participación del Nuncio Apostólico en Colombia. Esta nueva sede se sitúa en el contexto del proceso de renovación y reestructuración del CELAM, porque no puede haber nuevas estructuras si no hay una renovación interior que las alimente y nutra. Bien sabemos que es necesario construir la casa en roca firme y no en arena. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. El CELAM expresa su gratitud a todos los que colaboraron para hacer realidad este sueño. A la Conferencia Episcopal Italiana por su gran aporte a esta obra, a los cardenales Carlos Aguiar, Rubén Salazar, Odilo Scherer y Leopoldo Brenes, a los obispos Juan Carlos Cárdenas, Rogelio Cabrera y Jorge Lozano, a los presbíteros Pedro Brasesco y David Jasso, así como al padre Adolfo Vera, encargado de la construcción de la nueva sede, junto con el arquitecto Germán Gómez. Esta nueva sede es un espacio al servicio de las 22 conferencias episcopales del continente y de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña, que nos permite testimoniar una iglesia en salida, más sinodal, que asume los desafíos de este tiempo ofreciendo integralmente mejores servicios pastorales. El sínodo de la sinodalidad ha bebido de los aportes de la Iglesia en América Latina y el Caribe a partir de la colegialidad, eclesialidad y sinodalidad. Aquí te explicamos cómo se ha dado este proceso en nuestra región. El Sínodo 2021-2024, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión, ha desatado inusitados itinerarios de escucha,
diálogo y discernimiento a la luz del espíritu y al ritmo de cada una de las fases previstas. Ya desde la apertura del sínodo, entre el 9 y el 10 de octubre de 2021, el Papa Francisco nos animó a asumir con entusiasmo la aventura de caminar juntos. Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù sulla strada, mentre si affianca al cammino dell'uomo e si pone in ascolto delle domande che abitano e agitano il suo cuore. Così egli ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissettate della vita. E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti, Papa, Vescovi, sacerdoti, religiose, religiose, sorelle, fratelli laici, noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità? Siamo disposti all'avventura del cammino o, timorosi delle incogniti, preferiamo rifugiarci nelle scuse del non serve o del si è sempre fatto così? Desde el inicio del sínodo, el CELAM ha ofrecido total apoyo y colaboración a cada una de las solicitudes de la Secretaría General del Sínodo, así como de los episcopados de otros continentes. En este sentido, en el marco de la realización de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que contó con la participación de los cardenales Mario Grech y Jean-Claude Hollerich, secretario general de la Secretaría del Sínodo y relator general del Sínodo respectivamente, se estableció una alianza de colaboración que ha perdurado y se ha concretado de diversos modos, entre los que se destacan los siguientes. La presidencia del CELAM participó en la apertura del sínodo y participa en las reuniones a las que es convocada por parte de la Secretaría General del Sínodo. También ha convocado, a través de la Secretaría General, diversas reuniones regionales, la mayoría en modalidad virtual, para contribuir en la fase diocesana, la fase nacional liderada por las conferencias episcopales y, de modo especial, en la fase continental. Dos de los directores de los centros pastorales del CELAM apoyan a la Secretaría General del Sínodo, al igual que 3 miembros del equipo de reflexión teológico pastoral del CELAM. Asimismo, el CELAM posibilitó que uno de sus directivos pudiera dedicar el 40% de su tiempo a la coordinación de la comisión responsable de la etapa continental del Sínodo. Se ha dado apoyo y cobertura permanente en el ámbito de la comunicación a través de los servicios que ofrece el Centro para la Comunicación del CELAM. Para ello, se implementaron algunas pedagogías y estrategias comunicativas en diversos formatos, para incentivar la escucha y la sinodalidad, como los tutoriales y el noticiero en clave sinodal. De igual forma, el CELAM ha apoyado el sínodo digital liderado por el Dicasterio para la Comunicación a través del proyecto La Iglesia te escucha. Finalmente, el presidente del CELAM ha participado en diversos espacios continentales para compartir la experiencia sinodal de América Latina y el Caribe. Con todo, el principal aporte del CELAM al sínodo de la sinodalidad se ha evidenciado en la organización y realización de la fase continental del sínodo, a partir del documento para la etapa continental DEC, llevando a cabo 4 asambleas regionales en las cuales se ha privilegiado el discernimiento comunitario haciendo uso del método de la conversación espiritual. Región Centroamérica y México, en El Salvador, del 13 al 17 de febrero de 2023. Región Caribe, en República Dominicana, del 20 al 24 de febrero de 2023. Región Bolivariana, en Ecuador, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2023. Región Cono Sur, en Brasil, del 6 al 10 de marzo de 2023.
En cada una de las asambleas preparadas y animadas por una comisión coordinadora designada por el CELAM, se cuidó que sus participantes representaran la diversidad de las vocaciones en la iglesia, con una significativa presencia de las periferias. En total, participaron más de 400 personas. Finalmente, se elaboró el documento de síntesis continental con un equipo de redacción que incluyó a varios representantes de las regiones y del proceso continental. El documento síntesis fue presentado en la reunión de secretarios generales de las conferencias episcopales en marzo de 2023. Luego, se editó y se envió el 31 de marzo a la Secretaría General del Sínodo. Tanto la síntesis continental como todos los recursos, noticias e informes referidos a la fase continental del Sínodo 2021-2023 se encuentran disponibles en el portal del CELAM. Buena parte de los aportes generados por el CELAM han tenido amplia repercusión en otros continentes, así como en diversos medios de comunicación, incluyendo Vatican News y Radio Vaticana. Pues veo que se ha hecho un trabajo excelente, que viene ya de lejos. No es algo sorprendente porque la llama de la sinodalidad ha prendido desde hace tiempo en América Latina. Es toda una trayectoria de implicación, de participación, de impulso evangelizador, y esto es lo que he visto. ¿Y qué tal si ahora hacemos conexión con Aguadilla? Porque nuestros colegas de ADN CELAM nos presentan el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria número 39, que inició precisamente ayer. Vamos a Aguadilla. Bienvenidos a Aguadilla, Puerto Rico, sede de la 39ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Una asamblea que se ha iniciado este martes 16 de mayo y que se prolongará hasta el viernes 19, donde será elegida la nueva presidencia y los obispos coordinadores de los 4 centros del CELAM. Un momento de bendiciones para la Iglesia puertorriqueña, como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Local, Monseñor Rubén González, que ha insistido en el hecho de ser un momento importante, un momento de gran alegría. Con gran alegría acogemos a los hermanos obispos de América Latina y del Caribe que se han dado aquí en la diócesis de Mayagüez para celebrar esta 39 Asamblea General del Episcopado del CELAM. Es un momento de bendición especialmente para nuestra iglesia puertorriqueña, donde el proyecto de pastoral impulsado por el discipulado misionero nos quiere relanzar en iniciativas de esperanza y de proyectos organizativos dentro de la dimensión de la catequesis, de la formación y sobre todo del acompañamiento del pueblo de Dios. Es un momento importante para nuestra iglesia, es un momento de gran alegría. Cristo vive y nos quiere vivos, y ciertamente estar vivo es servir, amar, ayudar y colaborar en todo aquello que podamos. Ánimo, Dios los bendiga. Un ejemplo práctico de sinodalidad es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA. Su presidente, el cardenal Pedro Barreto, uno de los participantes de esta asamblea, nos muestra la importancia de buscar una espiritualidad de comunión, de unidad en la diversidad. La sinodalidad tiene de por sí una experiencia muy práctica, pero al mismo tiempo muy profunda, como fruto del Espíritu Santo. Se trata de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y esto supone también toda una historia, unos antecedentes para buscar juntos esa espiritualidad de comunión, de unidad en la diversidad de culturas, diversidad también de razas, diversidad también de todo lo que significa la vida en la tierra. Nuestra tierra ha sido bendecida por Dios creador, pero al mismo tiempo ha sido bendecida por este bioma amazónico donde regula el clima del mundo y donde todos podemos decir que somos parte de la Amazonía. La Amazonía es la periferia para algunos que piensan, o muchos que piensan, que solamente es para ser explotada, desconociendo la gran riqueza de las culturas. Por eso la Iglesia ha querido presentar
para este próximo sínodo sobre la sinodalidad que se realizará en octubre del 2023 y 2024, este fruto maduro de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. La presidencia del CELAM en el último cuatrienio ha presentado un informe del camino recorrido en este tiempo. Monseñor Miguel Cabrejos destaca los elementos más importantes presentes en la vida del CELAM a lo largo de este tiempo. Estimados hermanos, hermanas, como ustedes saben, estamos reunidos para la 39ª, la 39 Asamblea Ordinaria del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, y esta mañana la presidencia del CELAM ha presentado su informe del cuatrienio, un informe que está resumido ciertamente, pero todo a través de vídeos, o sea, con la tecnología moderna que se utiliza hoy en día, que sintetiza muchísimo todo el material y todo lo elaborado. Hemos presentado el informe de la renovación, la reestructuración, la asamblea eclesial, la nueva sede del CELAM, el estatuto, el protocolo que también para cuidado de menores y personas vulnerables, así como también el tema del Fondo Popularum Progressio. Hemos terminado este informe en la mañana con el tema del sínodo sobre la sinodalidad. Todo esto ha sido presentado esta mañana y demos gracias a Dios que, bueno, esto ya es vamos a decir así, un producto, un fruto de este cuatrienio elaborado y presentado a la Asamblea del CELAM. Una asamblea para seguir caminando en la colegialidad, eclesialidad y sinodalidad para la misión. Desde ADN CELAM se lo contaremos a lo largo de los próximos días. Política. Gracias por continuar con nosotros. A pocos meses para que comience los procesos electorales, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana radicaron una demanda para lograr enmiendas al Código Electoral, pero más allá, declarar inconstitucional algunos puntos. Vamos con Pamela Hernández para que nos ponga al día. Pamela. Bueno, esto porque los artículos 6.1 y 7.9 se declaran inconstitucional, como mencionó Cordero, por estar en contra de las candidaturas coaligadas. El Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana anunciaron el lanzamiento de un pleito judicial en contra de la prohibición de alianzas electorales en Puerto Rico. Esta prohibición ha estado en vigor desde el 2011, siendo una barrera para la representación política de grupos minoritarios. El derecho al voto es indispensable para la democracia en el constitucionalismo moderno, porque es la forma en que el pueblo puede escoger a sus gobernantes. La libertad de palabra es fundamental para que el pueblo pueda recibir, considerar, optar por ideas mediante el ejercicio del voto. La demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia alega la prohibición de coligación de candidaturas en la papeleta electoral, viola derechos constitucionales de los partidos políticos, de sus miembros y el electorado. El pleito busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico. El licenciado José Javier Lamas resaltó que otras violaciones han sido a la libertad de palabra. Vulnera, y es una tercera causa de acción, la libertad de palabra, ese derecho de expresarse y llevar a cabo la manifestación y la ampliación de las posturas políticas que tiene el electorado a través de la organización política en partidos organizados para así expresarlo. Se ve vulnerado ese derecho igualmente por estas prohibiciones al no permitir que estén debidamente organizados, asociados y presentados ante las próximas elecciones. En la demanda figuran como demandantes el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, así como el secretario general del PIB, Juan Luis Dalmau, y el coordinador general de Victoria Ciudadana, el licenciado Manuel Natal Albelo, así como comisionados electorales de ambas colectividades. Para el 2011 el Código Electoral fue enmendado, sin embargo, ninguno de los partidos habían reclamado una demanda, por lo que se le cuestionó cuáles han sido las razones, a lo que mencionaron que ni el Partido Movimiento Victoria Ciudadana ni el Partido Independentista Puertorriqueño tenían intenciones de unión. Cabe destacar que se alertó de las prohibiciones en las enmiendas desde el 2020. No es hasta este momento en que ha surgido la posibilidad de que dos partidos políticos
que tienen su propia personalidad y sus propios programas, hayan determinado que tienen unas áreas de coincidencia en diversos aspectos, aunque no están en coincidencia en todos los aspectos, pero existe la posibilidad de que se puedan unir en esos aspectos que tienen en común y que además de eso puedan identificar unas personas que respondan a sus intereses y a sus posturas ideológicas en torno a una diversidad de problemas, desde el estatus hasta la economía, hasta la salud, la educación, y por lo tanto ahora es que surge esa posibilidad debido a que el país ya está cansado de la alternancia entre dos partidos que solamente han resultado en una crisis económica, social, valorativa, que ya es insostenible. El licenciado Jorge Farinacci aclaró que por décadas en la historia de Puerto Rico han existido prácticas políticas para aquellos que deseaban ser electos por el pueblo que no fueran del bipartidismo. Puerto Rico tuvo mucho más tiempo con las candidaturas coaligadas permitidas que prohibidas. No tan solo existían como parte de algún tipo de artículo escondido en los códigos electorales desde el principio del siglo XX, sino que varias personas en Puerto Rico, incluyendo comisionados residentes, Santiago Iglesias Pantín, Bolívar Pagar, Luis Aferré, fue candidato por 3 partidos en 1948, por los partidos estadistas, socialistas y reformistas. Miembros de la Comisión Constituyente fueron senadores y alcaldes gracias a la existencia de candidatura coaligada. O sea que ahora el Estado tendría que plantear que los integrantes de la Convención Constituyente actuaron en contra de un interés apremiante del Estado al nominarse por más de 2 partidos. Va a ser muy difícil plantear porque nuestra historia es todo lo contrario. No tan solo, nuevamente, una historia legal interesante de lo que disponía el texto de la ley, sino la práctica política puertorriqueña por décadas, incluyendo personas, nuevamente, que fueron exitosamente electas a esos puestos. Y ahora, 90 años después, en el 2011, de la nada, sin explicación, sin planteamiento, con silencio, prohíben lo que por 90 años se permitió y fue la práctica política y el mundo que el constituyente conoció. En el día de ayer, el gobernador Pedro Pierluisi detalló que se siente satisfecho con el código electoral actual, por lo que el licenciado Martín Pérez comunicó que no representa un beneficio para todos. Funcionó porque, como dije antes, con solo el 30% del voto, ahora es el gobernador, en contra de la mayoría del país, con el 66% del voto que se opuso a su candidatura. Entonces le funcionó, pero ese funcionamiento para él no es el funcionamiento para el pueblo, porque el pueblo fracasó. Ese código electoral ha producido un proceso electoral, una democracia fallida, y tenemos que cambiar ese status quo para permitir que las fuerzas emergentes y la sociedad puertorriqueña participe protagónicamente del proceso democrático en Puerto Rico y podamos elegir nueva gente. Necesitamos que la juventud se integre, nuevos líderes surjan, nuevas organizaciones y tengan oportunidad de contribuir a la gobernanza del pueblo de Puerto Rico. La demanda fue radicada en horas de la mañana y esperan que en los próximos días se le asigne fecha para arrancar oficialmente el proceso judicial. Desde San Juan, Yadil Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Con el fin de crear una sociedad justa e igualitaria en la isla, el representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, presentó el proyecto de ley 1746 que busca igualar la nomenclatura de las calles en Puerto Rico. En otras palabras, que tanto hayan calles con nombres masculinos como de mujeres, próceres. Vamos con Pamela Hernández. Así es, Cordero. El registro desigual actual registra que al menos 10 calles de la isla fueron nombradas en honor a Juan Ponce de León y 11 a Luis Muñoz Rivera, pero ninguna visibilidad a mujeres como Ruth Fernández, Silvia de Vilar, entre otras. Como resultado de la iniciativa Calles con Nombre de Mujer, impulsada por el concesionario de autos Garaje Isla Verde, en marzo, dentro del marco del Mes de la Mujer, el representante Héctor Ferrer presentó el proyecto de ley 1746 que busca promover la igualdad de género en la nomenclatura de las calles en Puerto Rico. El proyecto busca renombrar calles con nombres de mujeres ilustres que hayan hecho grandes logros por la isla, con el fin de tener más representación y visibilidad de mujeres que han sido clave en la historia de Puerto Rico. El día de hoy nos encontramos en el Salón María Libertad Gómez, primera mujer en ser vicepresidenta de una asamblea constituyente en América Latina, primera
presidenta de la Cámara de Representantes y escogimos este salón para presentar el proyecto que busca crear la Ley 50-50. ¿Qué busca la Ley 50-50? Pues darle reconocimiento histórico a la gesta de la mujer puertorriqueña, que lamentablemente en las estadísticas de los edificios y las vías públicas del país nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en vivienda, en el Departamento de Vivienda, los edificios que tienen solamente aproximadamente el 8% solamente tienen hombre-mujer, mientras que las escuelas del país, según el Departamento de Educación, solamente aproximadamente el 22% tiene nombre de mujer, mientras el 88% tiene nombre de hombre. Ferrer solicitó documentación en varias agencias gubernamentales para hacer constancia de la desigualdad. Sin embargo, el Departamento de Recreación y Deporte, así como el Departamento de Obras Públicas, no han presentado la data. Recreación y Deporte no nos ha entregado su listado y yo les aseguro que no va a pasar del 25%, al igual que el Departamento de Transportación y Obras Públicas parece que no tiene un desglose de cuáles son los nombres de las carreteras, pero también estoy seguro que por la información que hemos recibido y recopilado tampoco va a pasar del 25%, incluso Puerto Rico, según la aplicación de Waze, y lo veníamos hablando antes de la conferencia de prensa, es de los países que más repite nombres en las calles, en las avenidas y en las vías públicas del país, y es por eso que cuando vimos la campaña de Sajo Macán y Garaje Isla Verde el pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer, que presentaron la propuesta de calles con nombre de mujer, desde mi oficina nos comunicamos con ellos para que pudiéramos hacer su propuesta una realidad en la vía procesal legislativa. Gabriel Arroyo, copywriter de la agencia de publicidad Sajo Macán, explicó que el fin es lograr una equidad y justicia a las mujeres que dedicaron su vida al servicio público. Encontramos que teníamos la responsabilidad para, ¿verdad?, darle un justo homenaje y representación a las mujeres ilustres puertorriqueñas con un fin de equidad y justicia, ¿verdad?, junto a los honorables también y hombres ilustres puertorriqueños, pero creando esta iniciativa en colaboración con Garaje Isla Verde y el equipo de Héctor Ferrer, pues estar en un paso más cercano para hacerlo una realidad. Y es por eso que estamos sumamente orgullosas, ¿verdad?, de estar todos juntos aquí y poder hacer un comienzo para poder someter todos estos proyectos y poco a poco, con el pasar, ¿verdad?, de los días, poder someter muchas más propuestas y que esto solamente sea el primer paso para dar un cambio en el país, en nuestro país, Puerto Rico. En la primera fase, las homenajeadas serán 10 mujeres, entre ellas Aguilda Carbia, María Luisa Arcelay y Marisol Malaret Contreras. Lo que estamos buscando es buscar que se reconozca la gesta de la mujer puertorriqueña que tiene historia en el país, que tiene importantes logros y que van del tú al tú con cualquier hombre y que se le pueda reconocer esa gesta histórica. Y yo les aseguro que de cara al futuro, con estos pequeños cambios, por más pequeños que sean, sí le van a dar ese reconocimiento a la mujer puertorriqueña, pero también vamos a estar educando a los niños del país y al igual que a la sociedad, de que la mujer tiene el mismo valor que tiene un hombre. Y eso comienza aquí hoy. Entre otros temas, le preguntamos sobre la presidencia de Jesús Manuel Ortiz, quien está actualmente trabajando para asignar el nuevo secretario por el PPD y el nuevo comisionado electoral. Ferrer aseguró que ha compartido con ellos y que asegurarán las elecciones 2024. Jesús Manuel va a hacer unos nombramientos importantes durante las próximas semanas en todos los grupos de trabajo que tenemos que tener para encaminar el partido a una victoria, y de las conversaciones que he tenido con él, son personas muy capacitadas, organizadas y que estoy seguro están comprometidas con la institución. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13.